Buenas noches. En el presente video hablaremos sobre la doctrina alemana de la economía de la empresa para la clase de Teoría Contable 2 del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena. Nuestro grupo está conformado por Carolina Andrea Yepes García, Brian Hernández Cuadro. Entrando en materia, la escuela histórica alemana surge a partir de 1840 con las publicaciones de los economistas Friedrich List y Wilhelm Raucher, y terminó en 1917 con la muerte de Gustav Schmoller. Para esa fecha ya algunos economistas habían adoptado ideas de esta escuela, aunque no existía como una entidad concreta. A los representantes de la escuela histórica alemana, las concepciones de la teoría económica tradicional les parecían insuficientes para responder a dichos problemas. Condicionados por su formación humanista junto a los temas de la dimensión técnico-económica, consideraban que había que tener en cuenta también la dimensión social, política y ética, es decir, saltaban ya el estrecho campo iluminado por el foco de interés estrictamente económico. Antecedentes. Los antecedentes a esta escuela fueron el fin de la guerra napoleónica, división de Alemania en 39 estados separados, en su mayoría monárquicos y carentes de democracia, intención de manipular a Alemania por parte de los estados poderosos de Europa, diferencia de criterios entre instituciones económicas alemanas e instituciones económicas de Gran Bretaña, entre otros. Principales representantes: Friedrich List, Wilhelm Raucher y Gustav Schmoller. Friedrich List, economista alemán, nacido en Alemania en 1789, murió en Austria en 1846. Inició su vida pública como profesor ardiente de las ideas liberales procedentes de la Revolución Francesa. Fue diputado en su ciudad natal desde 1820. Fue excarcelado en 1822 por sus críticas al régimen del Estado alemán. Liberado en 1824, se exilió en los Estados Unidos. El siguiente representante fue Wilhelm Raucher, economista alemán nacido en 1817 y catedrático en Gotinga. Fue uno de los fundadores de esta escuela y es autor de compendio de un curso de economía política según el método histórico. Y el siguiente representante es Gustav Schmoller, economista alemán también nacido en 1838, representante de esta escuela. Adoptó el método histórico descriptivo y empírico en el análisis de las políticas económicas. Es el fundador y líder destacado de la joven o nueva escuela histórica alemana. Se le considera también figura ejemplar del llamado socialismo de cátedra. Los principales planteamientos de esta escuela fueron la corriente de pensamiento que se opone a la idea de que existen leyes económicas de validez universal. Esta escuela además sostuvo la necesidad de aplicar políticas económicas específicas para cada caso y defiende el método histórico como el único método relevante para analizar el organismo social. Los principios fundamentales de esta escuela fue el enfoque evolucionista de la economía, que aplicaba una dinámica perspectiva evolucionista en su estudio de la sociedad. El énfasis en el papel positivo del gobierno era nacionalista, a diferencia de la escuela clásica, que era individualista y cosmopolita, y el enfoque histórico inductivo ponía importancia al estudio del desarrollo histórico de la economía, criticaba las cualidades abstractas, deductivas, estáticas y reales y no históricas de la metodología clásica y marginalista. Los beneficiarios de esta escuela fueron los miembros de la escuela histórica alemana a través de las relaciones del poder, el gobierno imperial alemán al defender su papel de Estado nacionalista y los grupos dominantes en los negocios, finanzas y terratenientes al promover reformas moderadas que impedían la democratización de la sociedad. El resultado, el servilismo, nacionalismo y la lealtad al régimen eran bastante altos. La utilidad de la escuela histórica alemana para la época fue el enfoque evolucionista aplicado a la sociedad y al pensamiento económico, que proporcionó un antídoto útil contra el pensamiento abstracto de la escuela clásica y marginalista. Las contribuciones perdurables de esta escuela: el método histórico inductivo, uso de la teoría abstracta en el análisis econométrico, ataque a la laissez-faire
La libre empresa sin restricciones no necesariamente produce los mejores resultados para la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo.